todo lo que vimos en las clases de pensamiento sistémico tienen el objetivo de entender un poquito más que nuestras acciones tienen, tienen repercusiones que no pensamos tanto, que no anticipamos a predecir, que no podemos predecir. Entonces, para saber que todo lo que hagamos en DO y de hecho en todas las actividades que vamos a hacer como empresa son, son acciones que están instaladas dentro de un sistema y por lo tanto van a tener repercusiones más allá de las cosas que vemos inmediatamente. Y muchas de las cosas ni siquiera van a tener una repercusión clara y tenemos que nosotros saber anticiparnos a eso. El pensamiento que normalmente tenemos es muy de estímulo-respuesta, es decir, el hacemos una cosa y esperamos, y solamente nos fijamos en las cosas que vienen inmediatamente. No pensamos en todo el sistema y para hacer desarrollo organizacional y de hecho cualquier tipo de intervención en general es bueno, es importante poder pensar de manera sistémica. Una vez hecho ya, una vez ya estudiado todos estos fenómenos, bueno, y antes de empezar con la clase de hoy, cuéntenme cómo les está yendo con los ensayos. Verán que ya es para esta semana y faltan 2 días y me preocupa que no estén avanzando. ¿Todo claro? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Marcela, cuéntame. Por ejemplo, el ensayo tenemos que hacer, por ejemplo, un punto de la entropía, otro punto, o sea, de todas las clases que hemos visto, o podemos hacer general de todos, o sea, un solo tema mío, por ejemplo, con cada punto, no sé si me van a entender, o punto por punto, con distintos temas que investiguemos, o... No, más como lo primero que dijiste, tienes una temática de la que quieres hablar, ¿no es cierto? Y de esa temática comienzas a sacar conclusiones sobre las cosas que hemos visto. Entonces, esa temática, pensándola desde el punto de vista de la entropía, del caos, de la emergencia, de todo eso de ahí. ¿Ok? Entonces, eh, a ver, escríbele como tú sientas que fluye mejor. Ese es un trabajo, la escritura es un trabajo creativo. Obviamente la escritura académica se rige a algunas normas como la citación, como el tener fuentes, ¿no es cierto? O sea, tienes que tener todo eso de ahí, pero nunca deja de ser un trabajo, incluso la tesis, incluso los papers, son trabajos que tienen que ver mucho con tu lado también de escritor. Entonces, Yeah. tu capacidad de escribir y hacia dónde quieres llevarle al lector cuando lea. Entonces, mientras más fluido sea la lectura, mientras más interesante sea de leer, va a ser mejor el ensayo. ¿Ok? No que Profe, sea, ahorita voy a hablar de este tema y hablo un párrafo de la entropía y otro párrafo hablo de otra cosa y otra cosa. No, no. Elija un tema en general, como había dicho, pongan ese título y después de eso van desarrollando en base a lo que han ido investigando. profe, ¿y los temas tienen que ser propiamente de organizaciones, empresas o del tema que uno puede elegir, puede ser cualquiera? Tiene que ser organizacional, pero no empresarial necesariamente. ¿Ok? Excelente. Entonces, organizacional, quiero decir, a ver, empresarial, obviamente estamos hablando de organizaciones que se dedican a una función económica, ¿no es cierto? Básicamente. Pero también hay otros tipos de organizaciones. Están los grupos de amigos, está la familia, está la sociedad, está la política. Todo estamos estamos en organizaciones dentro de organizaciones. Entonces, ustedes pueden elegir. Tiene que ser algo organizacional, sin duda. ¿Ok? Pero no necesariamente empresarial o institucional. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Leo, Hola. Leo, ¿Sí? yo ¿Francisco? tengo, yo tengo dos preguntas. La una es que cuando ya acabemos el ensayo, ¿le enviamos al mail o en el campus va a haber algún lugar para subir? ¿Qué prefieren ustedes? A mí me gusta más el mail, pero si quieren poner en el campus, subimos al campus.
Leo, ¿y hasta qué hora podemos enviarle o en otro caso subir Ok, el jueves? entonces le voy a poner en el campus y vamos a poner para que se suba hasta medianoche del jueves. Ok, Ya, Leo, muchas gracias. Y Leo, ¿sí? la segunda pregunta, si es que superamos la extensión de 800 palabras con un poco, ¿no pasa nada? ¿O las No pasa 800 nada. eran del cuerpo? ¿O es el mínimo? No, 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 el 800 es el mínimo. Allá. Ok. Eso sí, si es que hay un plagio, no tienen ensayo. Ok. ¿Y si citamos una frase exacta o algo así? ¿Tampoco vale? Las citaciones, y eso les, a ver, no les voy a aceptar citas exactas a menos que sean conceptos. ¿Por qué? Porque eso no se hace en la escritura académica nunca. ¿Ok? Claro, concepto. Si es que es un concepto, por ejemplo, eh, Ledwin define al caos como tal cosa y escriben la definición del caos de Ledwin, chévere. Pero eso solamente se hace en casos muy específicos cuando necesitamos que el concepto esté exactamente igual que lo que dijo, que lo que dijo el autor. Por lo regular no se aceptan, o es una muy mala práctica, digámoslo así, citas textuales de otros textos. O sea, ¿a qué voy? La única vez que se utiliza es cuando quieres transmitir la esencia misma del texto que el escritor original puso. Pero por lo regular lo que tienes que transmitir es tu visión sobre ese texto, más que la esencia, porque ya, si no es un copy-paste, básicamente. Casi nunca se hace. ¿Ok? Disculpe, Leo. ¿Sí, Mateo? Ahorita subió en el Facebook algo de un archivo, pero no subió nada. ¿No está subido? Está Ok. subido solo el comentario. Dios mío. Ok, ya le voy a ver. Mientras les reviso eso, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, luego yo tengo una duda. Al principio del ensayo, como introducción, le puse una frase que me gustó mucho, que era de Naomi Klein. No sé si está bien, también está citada y todo. Era como tipo introductorio. Ok. Eso también se puede utilizar, también se utiliza como herramienta literaria, pero básicamente por lo mismo que acabo de decir hace un momento, porque quieres transmitir el espíritu de la frase, de cómo la dijo la persona, ¿no? Entonces, sí se puede hacer, eso sí se hace bastante, pero se hace, como tú dices, en la parte inicial del ensayo, porque sientes que la forma en la que el autor lo dijo es la perfecta para poder transmitir el mensaje que estás buscando. ¿Ok? Entonces, sí, eso sí se puede hacer, pero es más como una herramienta literaria antes que la escritura misma del cuerpo. ¿Me explico? O sea, es una herramienta, solamente es para que la gente, para que el lector se meta en la lectura antes que para hacer eh, el ensayo en sí. Sí, sí se puede hacer, claro que sí, pero no. O sea, sí se puede hacer efectivamente. ¿Ok? Ya está arreglado el post. ¿Lo puedo? No me deja guardar el cambio. Voy a borrar ese post y voy a volver a subir porque eso es justamente lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, no vamos a trabajarlo todo, vamos a revisarlo. Pero sí necesito que lo tenga. Eh, Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? O sea, Leo, no necesariamente tenemos que tocar todos los temas. Por ejemplo, me puedo enfocar en entropía y de ahí en el otro que había, en el del caos y así. O sea, Pueden no tocar todos los temas, pero piénsale que si es que la haces solamente sobre un tema, tendrías que ir profundísimo en el análisis de un solo tema. Entonces te va a tocar hacer un análisis mucho más fuerte. A ver, digamos que quieres tratar la política desde la entropía, te va a tocar solamente la entropía. Te va a tocar hacer un análisis durísimo, durísimo, durísimo de solamente entropía, ver 1000 fuentes sobre entropía, ver un montón de cosas, va a ser súper complicado.
Entonces, por eso mejor es hacer de más temas, porque ahí puedes hablar, tienes más herramientas de las que hablar. Hay una teoría de entropía social. No sé si es que haya sido tan fuerte. En realidad, yo he estudiado más de entropía desde el punto de vista de la física, pero puedes también ir por ahí. O sea, depende de ti. Pero obviamente pensando en esto que te acabo de decir, ¿no? 800 palabras no es poco. Por eso estoy preocupado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, recuerden que si quieren que les ayude revisando alguna cosa, si quieren, ¿cómo se llama? Si quieren validar su temática, o sea, leo, estoy haciendo sobre este tema, ¿qué le parece? Lo que sea, escríbanme nomás. Ayer Francisco me escribió, me mandó algunos datos, me mandó unos videos que no había encontrado, o sea, que no había visto, que me parecieron muy chéveres, mucho más técnicos de lo que yo le di, o sea, de lo que yo les di son videos más hacia la raíz misma de la ciencia, es decir, desde la física propia, pero súper lindos. Entonces, si quieren validar algún tema, cualquier cosa, avisen, ¿ok? Yo con mucho gusto les reviso. ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces, voy a compartirles la pantalla. Quiero que vean un documento que es el que vamos a estar trabajando durante los próximos meses. Este es el examen final, ¿ok? El asincrónico que vamos a tener. Entonces, eso aquí está, es lo que subí ahorita al Facebook, que bueno, había programado para que se suba y me había olvidado de adjuntar el archivo, gracias a Felipe, creo que fue quien me corrigió en eso. Y eh, aquí está ya el trabajo, ¿ok? Vamos a encontrar varias preguntas en el trabajo. Cada pregunta está señalada con la letra P, entonces P1, pregunta 2, pregunta 3, etcétera. ¿Ok? Este documento es una especie de libro de trabajo. Bueno, aquí está una pequeña introducción, ¿no es cierto?, de lo que es el documento. Y entonces es un poquito el trabajo, un poquito de teoría. ¿Ok? Un poquito de explicación de lo que estamos yendo a hacer y un poquito del trabajo como tal. Entonces, tengo las etapas del desarrollo organizacional, tengo un proceso del desarrollo organizacional para que se entienda un poquito más. Y de ahí tengo ya las fases. Voy de cada una de estas etapas que está aquí definida, las voy desglosando aquí, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ir revisando este documento durante el resto del semestre, dándoles los tips de cómo se genera una aplicación, una intervención y haciendo el trabajo a la vez, ¿ok? Algo, chicos, que me voy a decirles es que hoy estoy con un compromiso a las 12, entonces vamos a dejar la hora asincrónica, perdón, sí, la hora asincrónica para hoy y la sincrónica comenzamos mañana. O sea, mañana tenemos 2 horas, ¿ok? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vamos a descargarnos todos este documento y vamos a comenzar a trabajar sobre él en los próximos meses. Vamos a hacer un trabajo en grupos. Vamos a hacer un trabajo en grupos de 5 personas cada grupo y vamos a ir llenando esto de aquí. Vamos a hacer básicamente lo que solemos hacer, que es inventarnos una compañía, o si quieren trabajar sobre una compañía en la que estén haciendo prácticas o lo que sea, ustedes eligen. Y vamos a ir haciendo este ejercicio como si estuviéramos generando una intervención para esa compañía, como si es que esa compañía nos hubiera invitado ahí a trabajar en un proceso de desarrollo organizacional. ¿Ok? Entonces vamos a ser como de consultores de esta compañía y vamos a generar
una propuesta de intervención y una intervención. La propuesta de intervención sería la primera parte y después de eso ya vamos a diseñar la intervención como tal. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Diego Kishpi. Leo, perdón, esto es para la siguiente hora que tenemos que hacer lo de la campaña en grupos. No, esto es... vamos a irlo haciendo durante los siguientes meses. Cada hora vamos a ir haciendo una o dos preguntas de las que hay aquí. ¿Ok? Ya. Son Gracias. 17 preguntas, me parece, algo así. Ahora sí, Diego Quispe. Sí, Leo, ¿me nombró? Sí. ¿Está todo claro sobre el trabajo? Sí. ¿Para cuándo me tienen que presentar esto de aquí? Para el jueves hasta las 12 de la noche. No, en absoluto. Esto no es, no estamos hablando del ensayo. Estamos hablando del Esto, trabajo del examen final. para después un tiempo. No sé, no escuché, pero es para, no tenemos full tiempo todavía. Chicos, prendiendo la cámara, por favor. El hecho de que yo esté hablando no quiere decir que tengan que apagar las cámaras. Bien, entonces, vamos a ir revisando el proceso de consultoría de desarrollo organizacional a la vez que vamos desarrollando el proceso como tal. ¿Ok? Entonces, el proceso de DEO no es exactamente... no es algo que se tenga que terminar abruptamente o cosas por el estilo. Por lo regular, el proceso del DEO es un ciclo. No tenemos... No es que una vez que se termina de arreglar un problema, ya se resolvió por completo. Recuerden, casi siempre que trabajemos, por no decir siempre que trabajemos en un problema de desarrollo organizacional, vamos a estar trabajando con problemas retorcidos. ¿Eso qué significa? Que no vamos a poderlos definir del todo, no vamos a poder tener una solución 100% efectiva. El trabajo con la empresa el DO mismo va a generar otras consecuencias que posiblemente también tenemos que trabajar después. Entonces, el proceso de DO suele trabajarse en forma, o suele pensarse en manera de un ciclo, ¿ok? En el cual generamos la intervención, intervenimos y aparecen nuevas necesidades que podemos abordar de nuevo con el proceso de DO. Digamos que estamos en un proceso de clima organizacional, nos contratan para hacer clima organizacional, levantamos toda la información necesaria y hacemos la intervención y al final de la intervención nos damos cuenta que funcionó, está súper bien, pero aparte de eso, en el proceso salieron cosas como que no hay una estructura muy fuerte, que la burocracia es demasiado, o sea, que no hay mucha claridad en los cargos y que hay muchos papeleos y esa mezcla genera demasiado desorden. Entonces, después de trabajar en el clima, pues podemos comenzar a trabajar en un proceso distinto, que sería el proceso de reestructura organizacional, que es muy distinto al del clima. ¿Ok? Y después de eso, de hacer la reestructura, nos vamos a dar cuenta que se abrió un hueco en lo que es capacitación, porque la gente está con nuevos cargos, nuevas funciones, y aún no tiene mucha idea de cómo hacer esas cosas, entonces tenemos que trabajar en lo que es capacitación, y así. Entonces, al estar trabajando sobre problemas retorcidos, es difícil que vayamos a terminar de una sola vez, ¿ok? Y por eso siempre se abre y se cierra el ciclo. Y si son buenos consultores, si son buenos profesionales, pues van a seguir siendo contratados. Entonces, el ciclo del DO básicamente se ve algo así. Esto aquí también está en su documento. Y básicamente lo que tienes es... No funciona mi tablet. Espérenme un segundo. A ver, ya, perfecto. Entonces, lo que tenemos en el proceso de DEO es, primero que nada, un ingreso.
que es la etapa cuando nos llaman, ¿ok? ¿Sabe qué? Tengo este problema, yo qué sé, la gente está con mucha rotación o los líderes no están funcionando o la gente no se adapta a la estrategia o eh, estamos yendo a fusionar nuestras empresas y necesitamos cambiar la cultura, cualquier cosa de esas, ¿ok? Entonces, tenemos esta etapa de ingreso, que es cuando comenzamos, cuando nos llaman y comenzamos a tener un pequeño vínculo con la empresa. ¿Ok? Si es que nos va bien en esta etapa, nos contratan, ¿sí? Sabe que ven a trabajar, si le vamos a pagar, etcétera. Y empezamos nuestro proceso. Siempre un proceso de investigación, recolectar muchísimos datos. Con esos datos generamos un diagnóstico, ¿ok? Y damos retroalimentación sobre lo que vimos a la gente, ¿ok? Entonces, en un proceso de clima, acabamos de hacer el proceso de clima y nosotros tenemos que mostrar las estadísticas de qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? O sea, el diagnóstico tiene que poderse ver para que la gente sepa qué mismo está pasando en esta empresa, ¿ok? Eh, con eso de ahí, ya sabiendo cuál es la realidad, pues vamos al proceso de intervención, hacemos un proceso de cambio para cambiar este gráfico de aquí y con eso vamos a evaluación y salida. Vemos que también nos fue en el proceso de desarrollo organizacional y dejamos ya instauradas las capacidades para la empresa. Ahora, como les decía, esto abre nuevas posibilidades, ¿no es cierto? Lo cual significa que puedo tener nuevamente un proceso de ingreso y etcétera. Entonces, más o menos este es el ciclo del desarrollo organizacional visto desde lo macro. ¿Alguna pregunta aquí? Yo tengo una pregunta, Leo. Ajá. En el caso de que, por ejemplo, ya se dé el ingreso y la contratación, ¿no es cierto? Pero que, digamos, se quede estancado en la contratación, digamos, cogieron, no sé si decirle un lote de personas, pero no funciona todas esas personas. ¿Habría cómo regresar de nuevo al ingreso o siempre tiene que continuar el ciclo? ¿A qué te refieres con contratación de un lote de personas? Me perdí. O sea, por ejemplo, no sé cómo decir, o sea, que sean bastantes personas, por ejemplo. Ya, es que creo que estamos confundidos. Cuando hablamos de contratación, estamos hablando de contratación de tus servicios como consultor. No Por eso. Sí, sí, yo sé, me expresé mal, Leo. O sea, entonces, digamos, por ejemplo, o sea, ya da la contratación, pero digamos, no se llega a un cierto acuerdo. ¿Habría cómo regresar? ¿O siempre debe continuar ese ciclo? Más que regresar, porque ahí existe el ingreso, ¿verdad? Más que regresar, ahí hay un proceso de negociación para ver cómo ustedes pueden ayudar a solventar eso de ahí. Y si es que no existe negociación, pues se termina simplemente. Entonces, ¿qué es el tema? Cada vez que les llamen a hacer un proceso de DO, lo más posible es que las personas quieran algo, les pidan algo que no es lo que quieren. Les voy a explicar qué me refiero. Si es que les llaman para hacer nuevamente clima, les van a decir, ¿sabe qué? Es que la gente está bien desmotivada, quiero que haga un taller de motivación. Entonces, personalmente a mí los talleres de motivación me parecen una estafa, porque entra la persona al taller, juega, se divierte, conversa, sale, pero vuelve a los mismos procesos terribles, a los mismos líderes horribles, a la misma realidad organizacional deficiente, defectuosa. Entonces, ¿qué pasa? Le estás vendiendo a tu cliente algo que no es para lo que te está contratando, ¿ok? Porque no va a quitarle la desmotivación, no les va a subir la motivación a través de un taller. Entonces, claro, si es que la persona dice, ¿sabe qué? Quiero hacer solamente porque sí, un taller de motivación, ok, chévere, pero si es que vos ves que tiene un problema un poquito más grande, vos puedes decir, ¿sabe qué? Yo le puedo dar el taller de motivación, pero en realidad lo que está pasando aquí es
Después de mi etapa de ingreso, ¿no es cierto?, en el que hago un mini diagnóstico, digámoslo así, identifiqué que lo que está pasando en realidad no es tanto un tema de desmotivación, porque sí, la desmotivación es un síntoma de un problema mayor. Entonces, vimos que el problema mayor es que la gente está con demasiada carga laboral. Entonces, yo le puedo ayudar a hacer un programa de redistribución de funciones, o puedo hacer esto de aquí, o puedo hacer un análisis de clima para ver si estoy bien o mal, o puedo hacer una reingeniería o lo que sea. ¿Ok? Entonces, la persona te va a decir, lo más posible es que la persona diga, no, no necesito eso de ahí, yo lo que quiero es que les dé un taller, vayan a la casa felices y vuelvan el lunes felices. Eso es todo. Entonces, ahí ya depende de ti, de tu proceso de negociación. Eh, Puedes aceptar el taller y con la condición de que después de eso, dependiendo de cómo les vaya en el taller, o más bien que se utilice el taller como herramienta de diagnóstico para mejoras más profundas, por ejemplo. Mira, yo le voy a dar el taller que la gente va a salir motivada, va a salir contenta, pero durante este taller vamos a aplicar herramientas para que la gente nos diga qué es lo que está pasando. Y entonces yo le presento al final del taller un documento con las mejoras que deben realizarse. Entonces puedes negociarle para que el producto llegue a satisfacción de ambas partes. Yo no vendería un taller de motivación porque, como digo, me parecen una farsa, pero sentiría que estoy haciendo un trabajo mucho más real si es que utilizo como diagnóstico y le entrego ya ese diagnóstico a mi cliente. Y después de eso, mi cliente puede ver si es que le gustó mi trabajo, me puede contratar para que yo mismo le arregle esa situación que definimos. Entonces, no es tanto volver al problema inicial, es más renegociar ahí mismo los términos hasta ver cómo sacar un contrato que salga beneficiosa para ambas partes. No sé si está claro. Sí, Leo, muchas gracias. Chévere. Entonces, esta es la forma fácil de ver el ciclo del desarrollo organizacional. Es como la versión resumida. Sin embargo, les estructuré también una secuencia de procesos para que sea un poquito más visual los pasos como tales que hay que tener en el desarrollo organizacional. Entonces les voy a mostrar eso de ahí también. Entonces todas estas fases de aquí que acabamos de ver en este momento están reflejadas. Están reflejadas también en este de aquí, que es un diagrama de flujo. ¿Saben cómo leer diagramas de flujo? Algo me hace sospechar que ese silencio es un no. O sea, eso sí más o menos a mí me enseñaron en informática, que es seguir la secuencia del gráfico. Básicamente sí, pero vamos a hacer una pequeña recapitulación de los términos, de la simbología de los términos para que no se confundan, ¿ok? De hecho, esta herramienta les va a servir muchísimo a ustedes cuando estén ya en el campo laboral, así que pónganse pilas. David Auquilla, Sí, Leo, dígame. ¿qué significa esta figura en un diagrama de flujo? No tengo idea. Déjame, vamos a hacer más bonita porque está horrible. Esta figura, ¿qué significa? Tal vez ya el inicio de algo. Mm, Te voy a mostrar el gráfico para que le ubiques. ¿Qué crees que sea el rectángulo? No, ni idea, Leo. La verdad, no. Ok, aquí son los pasos o las actividades. Ok, cada uno de los pasos que hay que tener. Entonces, cada uno de los pasos se pone en un rectángulo. Ok, es la más importante de todas las figuras porque obviamente el proceso está hecho de pasos. Entonces, es la que más vas a tener. Ok, pero antes de los pasos tienes otras formas más.
esta de aquí, por ejemplo. Valeria Martínez, ¿qué crees que sea esa figura? Perdón, tal vez la continuación de una secuencia. Mm, no exactamente. Realmente nunca han visto esto, ¿no? Este es inicio, fin. Porque cuando vean un rombo es porque ahí inicia el proceso o termina el proceso. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos cada uno de los pasos en estos rectángulos. Yo les hice con los filos redondeados, pero son rectángulos normalmente. Y pueden ver que tenemos un rombo al inicio y un rombo al fin. Entonces, es fácil de ubicarle. Es fácil ubicar dónde empieza y dónde termina el proceso. ¿Ok? Luego tenemos esta figura. ¿Qué creen que sea? Leo, si no estoy mal, eso era para hacer la subdivisión. Básicamente, más que subdivisión, porque seguramente tú me estás hablando desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, este aquí es... ¿Es, Dime. es la decisión o la opción? Exactamente, decisión, opción. Entonces, tú decides... A ver, aquí aquí te plantea una bifurcación de los caminos. ¿Ok? Entonces, sí o no, y este camino es si es que sí, y este camino es si es que no. ¿Ok? Entonces, si es que sí es algo, pues vamos para un lado o vamos para el otro. ¿Ok? Esas son las figuras más importantes. Entonces, bueno, para cerrarle, básicamente lo que haríamos es terminaríamos en un último paso y el fin. Entonces, con eso tenemos ya una estructura de un proceso armado. Hay otros gráficos, otros símbolos, como por ejemplo un rectángulo que tiene estos lados con dos líneas. Eso es un subproceso. Es decir, otro de estos gráficos va aquí adentro, pero obviamente en nuestro proceso no tenemos esos. Entonces, una vez que ya entendemos cómo funcionan estos gráficos, podemos empezar. Vamos a hacer una revisión rápida del gráfico. Empezamos por aquí, ¿no es cierto? Y empezamos con la etapa del ingreso, que es lo que habíamos visto aquí arriba, ¿verdad? Entonces, toda esta llamada, esta explicación del problema por el cual nos llaman, etcétera, va aquí. Y eso nos lleva a generar acuerdos iniciales. Después de eso, vamos, o sea, a ver, entonces nos dicen, a ver, entonces lo que necesito es que usted haga un análisis, un curso de una capacitación de motivación. Ok, déjeme ver que, ¿sabe qué? Yo no hago esto de aquí, yo hago, no me parece que sean útiles, etcétera, 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 todas las cosas que les planteé hace un momento. Entonces, aquí, perdón, en acuerdos iniciales, pues llegamos a una conclusión, ¿sabe qué? Entonces vamos a ir por este lado, chévere, dele. Entonces, se generan los acuerdos iniciales y vamos a definir el problema. ¿Ok? Entonces, comienzo a aplicar un montón de herramientas de levantamiento de información para ver qué es lo que les está pasando a las personas de la empresa, ¿no es cierto? Y para eso necesito determinar qué modelo de investigación voy a utilizar. Por lo regular se utiliza un modelo cualitativo, cuantitativo, cualitativo, quali, quanti, quali. Y con eso ya puedo yo pasar a la siguiente etapa. Si se fijan, aquí dice si es que hay un contrato firmado. Todavía no he firmado ningún contrato, entonces eso significa como no he firmado ningún contrato, voy por este lado de aquí
Y eso qué significa que después de definir el problema, bueno, de determinar el modelo de investigación, etcétera, genero ya la propuesta de mi intervención, ¿verdad? Si es que todo sale bien, voy a la contratación y empiezo ya a recolectar todos los datos. Eso me ayuda ya a generar un diagnóstico que tiene que, a ver, el diagnóstico me va a decir si es que la forma en la que definí mi problema es correcta o no es correcta. ¿Ok? Si es que no está bien definido mi problema, me toca empezar de nuevo la definición del problema, otra vez ver como el modelo de investigación, si es que necesito más datos, ¿verdad? Y como ahora sí hay un contrato firmado, ¿verdad? Entonces ahora ya solamente voy a revisar los datos recolectados, a ver si están bien. Y si es que sí hay datos suficientes, o sea, si no hay datos suficientes, me voy a recolectar más datos. Si es que sí hay datos suficientes, vuelvo al diagnóstico. Del diagnóstico, si es que ya está bien definido el problema, ¿no es cierto? Vengo a retroalimentar lo que les decía acá arriba, ¿no es cierto? Ya, lo que decía acá arriba, retroalimentación, ¿no es cierto? Y ahí sí ya va la intervención y la evaluación y salida. Entonces, como pueden ver, la mayor parte de todo el proceso está en los primeros pasos. Es un montón. La parte de la intervención no se puede definir mucho por pasos porque depende de cuál sea la problemática. Entonces, si es que la problemática es clima, la intervención va por un lado. Si es que la problemática es estructura, la intervención va por otro lado. Si la problemática es liderazgo, la intervención va por otro lado distinto. ¿Ok? Entonces, aquí la intervención y va a ser un paso que se va a desglosar muchísimo dependiendo de cuál sea su intervención. ¿Listo? ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguna pregunta? Quedó clarísimo. Me parece perfecto. Bien. Yo sé que no quedó clarísimo. Y supongo que todavía están asimilándolo para poder hacer las preguntas después. No se preocupen tanto porque cada uno de esos pasos vamos a irlos viendo a detalle. ¿Ok? Entonces no es que vamos a... O sea, no es que les explico ya esto y ahí se acaba. En cada una de las clases vamos a ir viendo uno de esos cuadraditos. Entonces, y vamos a ir realizando las preguntas que están en esos cuadraditos, ¿ok? En el trabajo que les mandé. Entonces, para esta hora asincrónica, que ya mismo empieza, lo que necesito es que se descarguen el documento, se reúnan en los grupos, ¿ok? Y definan cuál es la primera pregunta, la empresa con la cual van a trabajar, ¿ok? Es decir, van a reunirse, van a conversar y van a llenar la pregunta 1 del trabajo, de la hoja del trabajo, que está aquí. Entonces, léanse la introducción, ¿ok? Para que esté un poco más claro. Y cuando lleguen acá, tienen que responder esto. Aquí va a hablar ya del ingreso. Les va a explicar el ingreso, que vamos a trabajar un poco más a profundidad ya la siguiente clase, pero mientras tanto ustedes se pueden llenar esta pregunta de aquí. Pregunta 1. Defina una organización sobre la que se va a trabajar durante el resto del semestre y esta va a tener algo que usted cree que podría mejorar. ¿Ok? Entonces no vamos a buscar la organización perfecta porque obviamente no existen y por otro lado porque necesitamos buscar alguna cosa que queramos desarrollar. Entonces busquen alguna empresa que ustedes hayan tenido algún contacto y definan qué quieren trabajar de esa empresa. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer. Y bueno, obviamente leer el documento es lo que vamos a hacer en esta hora asincrónica. ¿Ok? ¿Preguntas? Chévere. La siguiente clase, mañana, me cuentan qué empresas hicieron para yo poder anotarme, tener registro de las empresas que van a trabajar.
y comenzamos ya a trabajar en el tema del ingreso. ¿Ok? Ok. Entonces, si no hay preguntas, chicos. ¿Sí, Ricky? En este ejemplo de la empresa, ¿tiene que ser una empresa grande o que necesariamente tengamos nosotros la capacidad de obtener información de ella, o puede ser algo más pequeño, algo propio? Que no sea muy pequeña, o sea, que no sea una microempresa de 3 personas. Que sea algo, ¿por qué? No porque no se puede hacer, de hecho se puede hacer tranquilamente, pero queremos visualizar un poquito el proceso de investigación de verdad, ¿ok? Si es que hacemos una investigación o una intervención con 3 personas, no tiene mucho sentido. La investigación y el diagnóstico va a ser 3 entrevistas. Entonces, no va a servir como ejercicio didáctico. Entonces, pensamos en una empresa que tenga unas 20 o 30 personas mínimo. ¿Ok? Y... Leo, ¿Sí, Erika? entonces, si escogemos la empresa, ¿vamos a tener que ir a sacar información en la empresa mismo? No van a levantar información. Eso vamos a hacer el otro semestre con otro ejercicio. Pero no, este semestre todo va a O sea, ser... nos vamos a inventar. Se van a inventar. Así es. Ah, ya. Por eso mismo, vean alguna empresa que conozcan también para que ustedes también puedan dar algunos datos reales. ¿Ok? Leo, ¿de cuántos eran los integrantes de cada grupo? 5, por favor. Leo, ¿tienen que ser exactamente 5 o pueden ser menos? Pueden ser menos, no más. ¿Alguna otra pregunta? Leo, Sí, Francisco. sobre el ensayo le quería preguntar, ¿cuál era la hora que dijo límite para subir? 12 de la noche del día jueves. Ya, Leo, gracias. No tienes de qué. ¿Todo claro, chicos? Ya, chévere. Entonces, nos vemos el día de mañana para trabajar en la etapa de ingreso y para que me cuenten con qué empresas van a trabajar y cuál es el problema que van a tratar de mejorar. Piensen en que uno de ustedes, imagínense que uno de ustedes es el representante de la empresa, el jefe de recursos humanos de la empresa, y van a ser las personas que van a llamar a sus compañeros para que les ayuden. ¿Ok? Entonces va a ser nuestra fase de ingreso. Listo, chicos. Entonces, les mando un abrazo grande, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. ¿Ok? Que pasen muy bien. Gracias.